Hola, buen día. Mi nombre es Claudia Montserrat Martín Silis, de la carrera de Turismo Sustentable y Gestión Hotelera, y este es el video expositivo de la unidad 2 de la materia de negociación contractual a cargo del profesor Ismael Esaú. Iremos empezando sobre esta definición que es la RPPC. Y pues esta básicamente se refiere o se conoce como el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, y pues es muy importante aquí en México, ya que este registro es una institución pública donde se inscriben pues actos relacionados con la propiedad inmobiliaria y las actividades comerciales. Su propósito básicamente es dar certeza jurídica a los derechos sobre propiedades y negocios. También permite que cualquier persona pueda consultar la información que ya registró previamente, y en el caso de la propiedad se registran documentos como compraventas, hipotecas y herencias. En cuanto al comercio, se inscriben sociedades mercantiles y sus actos, como cambios en la administración o aumentos en la capital. Y bien, ¿para qué me sirve conocer qué es la RPPC? Y de forma simple les voy a explicar que básicamente es fundamental para garantizar pues la transparencia y la seguridad en las transacciones inmobiliarias y comerciales. Ahora tenemos lo que es un contrato con reserva de dominio, y pues este básicamente es un acuerdo en el que el vendedor conserva la propiedad de un bien hasta que pues el comprador cumpla con ciertas condiciones previamente establecidas, generalmente el pago total del precio acordado, y pues aunque el comprador tiene la posesión del bien y puede utilizarlo, la propiedad legal sigue siendo del vendedor hasta que se complete el pago. A continuación, ¿qué es un contrato de reservas? También conocido como contrato de arras, que básicamente es un acuerdo preliminar en el que una de las partes, generalmente el comprador, pues entrega una suma de dinero a la otra parte, que por lo general es el vendedor, como garantía de que se llevará a cabo la compra de un bien, usualmente un inmueble, y este tiene como finalidad pues formalizar la venta en el futuro, y pues la entrega de arras indica la intención seria pues de adquirir esa compra. Por otra parte, el Código Civil Federal de México pues es básicamente una ley que establece las normas y principios que regulan pues las relaciones civiles entre personas. Esta puede ser personas tanto físicas como jurídicas, y es fundamental para el ordenamiento jurídico del país, y esta tiene varias funciones importantes. Entre ellas está la regulación de las relaciones civiles, que básicamente establece las reglas sobre temas como la propiedad, los contratos, obligaciones, etc. También es de seguridad jurídica, porque proporciona un marco legal claro que ayuda a las personas pues a entender sus derechos y obligaciones, y esta parte también contribuye a la estabilidad y entre las relaciones legales. Y bien, metiéndonos más a la parte del turismo, ahora hablaremos sobre lo que es un contrato de hospedaje. Y básicamente es un contrato en el que se hace un acuerdo entre el huésped y un prestador de servicios de alojamiento. Este puede ser cualquier tipo de hospedaje como hotel, motel, hostal, casa de huéspedes, Airbnb o lo que se les ocurra. Este básicamente sirve para establecer las condiciones bajo las cuales el huésped podrá utilizar ese espacio de hospedaje. Y este tipo de contrato puede ser verbal o escrito, aunque es recomendable que sea realizado por escrito para mayor seguridad. Y bien, ahora ¿en qué parte pues encontramos reglamentado sobre el contrato de hospedaje? Y esto se encuentra en el capítulo 5 del Código Civil Federal, del que hemos estado hablando, y esto básicamente se especifica en 4 artículos, que son del artículo 2666 al 2669. ¿Qué es un contrato de grupo? Otro tipo de contrato. Este, a diferencia del anterior, es un acuerdo que se celebra entre una empresa o entidad, y esta puede ser una agencia de viajes, un hotel, puede ser una compañía de transporte,
y básicamente es de un grupo de personas que pues viajan en conjunto y participan en una actividad. Algunas veces pueden ser como deportivas, así como que vengan jugadores de fútbol, que vengan jugadores de béisbol, ese tipo de grupos en conjunto, y suele aplicarse a viajes o eventos, conferencias y actividades recreativas. Y también como los contratos anteriores, este también es regulado entre relación de prestadores de servicios turísticos y de turistas, y es regulado por la Ley General de Turismo, que todos conocemos, y este está especificado en el capítulo 2 y de los artículos 53 al 56. El siguiente contrato es el contrato turístico, y este, a diferencia del contrato anterior, es un acuerdo legal entre un proveedor de servicios turísticos y un cliente o el turista, en el que establecen las condiciones bajo las cuales pues se ofrecerán estos servicios relacionados con un viaje o actividad turística. Este tipo de contrato puede incluir una variedad de servicios como transporte, alojamiento, excursiones y actividades recreativas. El contrato tiene distintos elementos y específicamente son 3, de los cuales les explicaré cómo están. Son personales, reales y formales. Los reales son el tipo de contrato que pueden ser personas físicas o jurídicas con la capacidad de obrar el derecho necesario para obligarse. Los elementos reales, por otra parte, integran las denominadas prestación y contraprestación, es decir, la cosa o el servicio objeto del contrato por un lado, y la entrega a cambio de ello de una suma de dinero u otro acuerdo por otro. Y por último tenemos los elementos formales, que es el conjunto de signos mediante los cuales se manifiesta el consentimiento de las partes en la celebración del mismo contrato del que se está hablando. Y todo esto de parte del contrato turístico. También este mismo tiene ciertas características como los demás contratos, en el que esta tiene como diferencia algunas características como que el nombre debe estar la denominación o la razón social del o de las prestadoras de servicios turísticos con quien se contrata el usuario o turista. También debe tener especificado el nombre del usuario o del turista, ya sea persona física o persona moral, y también debe contener una descripción precisa de los servicios a que se hace acreedor el turista, especificando cada uno de ellos, si se contrata un paquete, y también el precio. Y también las causales de rescisión del contrato y las consecuencias jurídicas que resulten para ambas partes. Un poco de información adicional sobre lo que es un contrato turístico, y básicamente existen 4 tipos de contratos turísticos que les estaré explicando. El primero es el contrato de reservación, que básicamente es el acuerdo por el cual el reservador o recepcionista pues se obliga a guardar la disponibilidad de un espacio para otra persona llamada reservacionista. Luego tenemos lo que es el contrato de transporte, que básicamente es aquel que se limita a ofrecer pasajero al turista. Y luego tenemos el contrato de arrendamiento. A diferencia de las anteriores, puede ser una persona física o moral y es denominada como arrendadora de automóviles, que se obliga a transmitir el uso o goce temporal de uno o varios automóviles a otras personas. Y por último tenemos el contrato de agencia de viajes, que es el que proporciona el servicio turístico de agencia de viajes al turista. Además de ello, información sobre a quién se debe de registrar pues los contratos de prestación de servicios turísticos. Todo esto siempre debe ser dirigido a la Profeco. Y también una de las NOM, que básicamente habla de los requisitos que deben contener los contratos entre acuerdos de los prestadores de servicios turísticos y los turistas, es la NOM 010 Tour 2001.
mercantiles, o también conocida como la LGCM en abreviación, en México, que básicamente es un marco legal que regula la constitución, funcionamiento y disolución de las sociedades mercantiles en el país. Y esta fue promulgada en 1934 y ha sido objeto de diversas reformas para adaptarse a las necesidades del entorno empresarial. Y se define por diferentes tipos de sociedades, las cuales explicaré más adelante. Por último, les estaré hablando sobre los tipos de sociedad mercantil. Y como podrán apreciar en esta última diapositiva, les voy a hablar sobre 7 en qué consiste cada una de estas. Primero tenemos lo que es la sociedad de nombre colectivo, que básicamente es aquella en la que todos los socios responden de modo subsidiario, también de forma ilimitada y de forma solidaria todas sus obligaciones pues sociales. Y básicamente esta debe ser accionistas capitalistas y socios industriales. Los accionistas capitalistas son los que aportan el capital, valga la redundancia, mientras que los segundos contribuyen con su trabajo y reciben un sueldo. Otra característica de este tipo es que la razón social debe formarse con el nombre de uno o más socios. Luego tenemos la SAS, la Sociedad por Acción Simplificada, en la que básicamente puede constituirse desde un solo miembro y darse de alta de forma electrónica, pues sin necesidad de un notario público. Únicamente para esta es necesario que todos los accionistas cuenten con un certificado de firma electrónica avanzada. Luego tenemos la SCS, que es la Sociedad en Comandita Simple, que es aquella que celebra entre una o más personas que realizan pues un determinado aporte, y una o más personas que se obligan a administrar exclusivamente la sociedad por sí o sus delegados y en su nombre particular, o sea, por sí mismos o por los delegados. Y también existen 2 clases de socios dentro de esta, que son los socios gestores y los socios comanditarios. Luego tenemos la sociedad de responsabilidad limitada, y esta es limitada básicamente porque se integra por un máximo de 50 miembros y solo va a ser por socios capitalistas cuya responsabilidad se limita al monto de sus aportaciones. Y una de sus particulares es que permite realizar acciones que limiten o amplíen el reparto pues de utilidades entre los mismos socios. Una de las más conocidas es esta, la sociedad anónima, y básicamente es tan común y especifica que la responsabilidad de los socios son únicamente capitalistas y es solo por el monto de sus aportaciones. Además, en la toma de decisiones las votaciones se rigen por el principio de mayoría y en función del porcentaje de capital que representan los socios, no de los votos personales. Luego tenemos la sociedad comandita por acciones, que es aquella en que el capital se divide en acciones y es aportado por accionistas cuyo nombre no figura en el estatuto de la sociedad. En ella existen 2 clases de socios, los socios gestores y los socios accionistas, y también el capital debe ser aportado en su totalidad por los accionistas. Y por último tenemos la sociedad cooperativa, que básicamente esta requiere solo un mínimo de 5 socios para constituirse y pueden adoptarse 2 regímenes de responsabilidad de los socios. La limitada es la SCL o la suplementada, que es la SCS, pero todos los miembros tendrán igualdad esencial en los derechos y obligaciones y se reconoce un voto por socio independientemente de sus aportaciones. Eso sería todo. Muchas gracias.